Bueno, como dijeron, yo soy el doctor David Spencer. Yo soy el encargado de la política de defensa hacia Colombia y Sudamérica de antinarcóticos, en la oficina de antinarcóticos del Pentágono. Originalmente la invitación era para mi jefe, Karen Hollis. Ella quería venir, pero por razones fuera de su control no pudo venir, entonces me pidió dar la intervención que ella iba a presentar. Entonces, bueno, sin más voy a entrar en el tema. Para nosotros el narcotráfico es uno de los factores que más amenaza deshacer la democracia en el hemisferio occidental actualmente. A comienzos de la década de los 80, la mayoría de los gobiernos hemisféricos no eran democracias. La región estaba plagada de múltiples guerras de guerrillas y abusos de derechos humanos crónicos. Durante esa década, la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica era de ayudar a crear instituciones democráticas estables que pudieran resolver las diferencias políticas sin violencia, desarrollar soluciones económicas, respetar a los derechos humanos y juzgar a los criminales bajo regímenes legales. Ya para mediados de los 90, esta política había experimentado bastante éxito, ya que todos los gobiernos, con la excepción de Cuba, eran democracias. Con la excepción de Colombia y Perú, todas las guerras internas habían acabado y aún estas parecían estar en descenso, particularmente la del Perú. Latinoamérica parecía estar al borde de una era dorada de paz y prosperidad económica. Hoy ese sueño está seriamente amenazado, en gran medida por el narcotráfico y su efecto sobre la gobernanza. El apetito insaciable para los estupefacientes ilícitos, particularmente la cocaína, ha creado el incentivo de desarrollar poderosas organizaciones transnacionales de redes criminales que transportan a los estupefacientes de los países productores a los países consumidores, principalmente los Estados Unidos. A estas organizaciones no les importa a quiénes afectan, solo les importa una sola cosa: el dinero. Las ganancias del narcotráfico han sido tan rentables que las organizaciones narcotraficantes han llegado a ser casi tan poderosas que los estados y en muchas maneras más flexibles y adaptables porque no son limitados por la ley. En tales circunstancias, a las democracias jóvenes del hemisferio occidental les ha sido difícil combatirlas. Hoy por hoy, el crimen organizado transnacional se considera como una de las amenazas más serias que enfrentan los Estados Unidos. Estos grupos representan una amenaza seria y creciente a la seguridad nacional e internacional, con fuertes implicaciones para la seguridad ciudadana, la salud pública, las instituciones democráticas y la estabilidad económica a través del mundo. Además de crecer aceleradamente, las redes criminales también se están diversificando, resultando en una convergencia de amenazas que antes eran considerados fenómenos distintos. Hoy por hoy, esta convergencia está teniendo un impacto explosivo y desestabilizador. El gobierno de los Estados Unidos considera tan serio esta amenaza que en 2011 desarrolló una estrategia solamente para combatir este fenómeno, porque lo considera como una amenaza estratégica para los ciudadanos americanos y los intereses estadounidenses en diversas regiones claves del mundo. Las democracias jóvenes de las Américas han sido susceptibles a la penetración del crimen organizado transnacional. Esta penetración parece estarse profundizando, llevando a la cooptación en algunos casos y el creciente debilitamiento de la gobernanza en muchos otros. Hay una correlación creciente entre la incapacidad de gobernar y la corrupción, donde los funcionarios del gobierno reciben sobornos o amenazas para ignorar las actividades criminales. Las redes criminales se inmiscuyen en los procesos políticos de varias maneras, muchas veces a través de los sobornos directos, pero también poniendo candidatos a puestos importantes de las mismas organizaciones, a través de ellos estableciendo economías de sombra, infiltrando los sectores financieros y de seguridad mediante la coerción o la corrupción, y posicionándose como proveedores alternativos de gobernanza, seguridad, servicios y empleos. Al extenderse, las redes criminales pueden amenazar la estabilidad y subvertir los mercados económicos al desarrollar alianzas con líderes políticos, instituciones financieras, cuerpos de seguridad, cuerpos de inteligencia y agencias de seguridad. La penetración de gobiernos por redes criminales está exacerbando la corrupción y minando la gobernanza, el imperio de la ley, los sistemas judiciales, la prensa libre, la transparencia y la construcción de instituciones democráticas.
Los hechos en México, Centroamérica, Colombia y hasta países más desarrollados como Brasil demuestran cómo los criminales controlan territorio, cometen actos de terrorismo, de extorsión y secuestros que generan grandes cantidades de rentas ilícitas y promueven el aumento de la inestabilidad. El narcotráfico, mediante las redes criminales, causa daño casi irreparable a las economías nacionales, regionales y aún mundiales mediante su subversión, explotación e distorsión de los mercados y actividades económicas legítimas. Los negocios legítimos experimentan una desventaja significativa comparado con las redes criminales por el lavado de dinero, corrupción y donde el imperio de la ley es menos confiable. El Banco Mundial calcula que anualmente más de $1 trillón se pagan sobornos a funcionarios públicos, fenómeno que causa una gama de distorsiones económicas y daño a la actividad económica legítima. La actividad de las redes criminales puede llevar a la interrupción de la cadena logística global, que a su vez disminuye la competitividad económica y distorsiona la capacidad de los sectores de la industria y el transporte de sectores legítimos para sobrevivir ante tal distorsión. Además, las redes criminales, aventajándose de su relación con entidades oficiales, industrias o socios estatales, pueden lograr una influencia indebida sobre las comodidades estratégicas como el petróleo, el gas, aluminio, metales preciosos, además de la manipulación del sector de transporte. Finalmente, uno de los costos mayores de hacer negocios en países afectados por las redes criminales es la necesidad creciente de invertir más presupuesto en la seguridad, que aumenta el costo del producto e impacta negativamente la inversión extranjera en muchos lugares del mundo. Alrededor del mundo, grupos terroristas e insurgentes están recurriendo cada vez al narcotráfico y el crimen organizado para generar sus finanzas y adquirir los medios logísticos para realizar sus actos de violencia. Actualmente hay información concreta sobre cómo ISIS, Al-Qaeda, Al-Shabaab y Hezbollah financian sus operaciones terroristas mediante el narcotráfico. Lo que muchos se olvidan es que las primeras organizaciones de esta índole que perfeccionaron el encaje con el narcotráfico fueron grupos del hemisferio occidental, tales como las FARC y Sendero Luminoso de Perú. Aunque el nexo crimen-terror tiende todavía a ser oportunista, cada vez más es una parte integral de los grupos extremistas. Este nexo es muy crítico para la seguridad nacional, especialmente si los grupos terroristas lograran infiltrar armas de destrucción masiva por las redes y rutas del narcotráfico a los Estados Unidos. Aunque no hemos detectado todavía el uso de las rutas de narcotráfico para infiltrar armas de destrucción masiva a los Estados Unidos, lo que sí hemos visto es el uso de estas redes y rutas para traficar armas de fuego. En Colombia y Perú, las FARC, el ELN y Sendero Luminoso han hecho trueques de coca por armas desde hace mucho tiempo. Además, grupos con enfoques criminales como los carteles mexicanos, las pandillas centroamericanas, las pandillas brasileñas y aún grupos de crimen organizado en lugares como Paraguay y otros están completamente equipados y armados como militares. Como dice el informe de la ONU sobre la globalización del crimen, el valor del comercio ilegal de armas de fuego es más o menos de 1.6 mil millones de dólares. El valor de las transacciones ilícitas se estima en 10 a 20% del mercado lícito, o sea, unos 160 a 320 millones de dólares. De acuerdo a la ONU, estas armas ilícitas son el combustible de la violencia que subvierte la seguridad y el desarrollo y la justicia a través del mundo. Las agencias federales han interceptado grandes cantidades de armas o productos relacionados de contrabando destinados a la China, Rusia, México, las Filipinas, Somalia, Turkmenistán, Yemen y otros en los últimos años. A pesar de los recientes éxitos en contra del narcotráfico, particularmente en la reducción del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, el narcotráfico sigue representando una seria amenaza a la salud, seguridad y bienestar financiero de los Estados Unidos y la región. La demanda por los estupefacientes dentro y fuera de los Estados Unidos hace crecer el poder, impunidad y violencia de los grupos de crimen organizado. Los carteles mexicanos están aumentando su violencia en busca de monopolios en el hemisferio occidental, proteger sus actividades en México y proyectarse hacia los Estados Unidos.
En África Occidental, carteles latinoamericanos están contratando con organizaciones locales para enviar cocaína a Europa y el Medio Oriente. La expansión del narcotráfico casi siempre se acompaña de una explosión en los niveles del crimen local y la corrupción, como ha sido observado por las Naciones Unidas en regiones como África Occidental y Centroamérica. La conexión entre todas estas amenazas convergentes son los facilitadores, personajes u organizaciones semilegítimas como contadores, abogados, notarios, banqueros y vendedores de bienes raíces que juegan tanto en el mundo lícito como en el mundo ilícito, proveyendo servicios a clientes legítimos, criminales y terroristas por igual. La gama de relaciones lícitas y ilícitas es amplia. Por un lado, los criminales buscan las personas con reputaciones lícitas para mantener fachadas de legalidad para sus operaciones. Por el otro lado, hay especialistas con capacidades o recursos quienes han sido totalmente incorporados a las redes criminales. Por ejemplo, las redes criminales dependen de expertos tanto conscientes como inconscientes para facilitar las transacciones corruptas, para crear la infraestructura necesaria para avanzar sus negocios, tales como la creación de negocios de fachada, abriendo cuentas extranjeras, el lavado de dinero a través de negocios lícitos, etc. Se reclutan banqueros o empresarios para esconder actividades de contrabando y lavado de activos. Los traficantes de humanos, de armas, de estupefacientes, terroristas y otros criminales dependen de redes de transporte seguras y casas de seguridad para almacenar dinero, drogas, armas, antes de transportarlas o que sirven de base para planificar o lanzar operaciones. También dependen del negocio de documentos falsos para obtener pasaportes y visas para moverse ellos o sus clientes a diferentes países, incluyendo a los Estados Unidos. Grupos de crimen organizado, narcotraficantes y traficantes de arma comparten ciertos lugares de convergencia locales o personas para las actividades antes descritas porque los consideran seguros para hacer sus negocios. Empresas de alto volumen de efectivo, como casinos, son particularmente atractivos, particularmente en jurisdicciones donde no hay voluntad política para regular y hacer veeduría sobre estos negocios y sus licencias de operar. En el hemisferio occidental, las redes de crimen organizado transnacional, incluyendo las pandillas transnacionales, han crecido y madurado, amenazando la seguridad de sus ciudadanos y la estabilidad de los gobiernos en toda la región. Eso tiene implicaciones directas a la seguridad de los Estados Unidos. Centroamérica es actualmente una de las regiones claves de la convergencia donde el narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas, además de otros negocios ilícitos, están aumentando cada vez la inestabilidad política. Además, el crimen nacional y la violencia que lo acompaña están amenazando la prosperidad de algunos de los estados centroamericanos, costando un promedio del 8% del Producto Interno Bruto, según el Banco Mundial. El gobierno de México está realizando una lucha histórica en contra de las redes criminales, muchos de los cuales están extendiéndose más allá del narcotráfico, entrando en actividades de trata de personas, tráfico de armas, tráfico de efectivo, extorsión, secuestro y otros. Además, las redes criminales mexicanas están vulnerando la frontera con Estados Unidos, aumentando la inseguridad al abrir corredores de tráfico ilícito que pueden ser explotados por grupos terroristas u otros criminales. Más al sur, Colombia logró mucho éxito en la reducción de la producción de la coca y la lucha contra las FARC, una organización terrorista que trafica en drogas. Sin embargo, en los últimos 2 años han aumentado otra vez los cultivos y están emergiendo nuevos grupos criminales, los llamados Grupos Armados Organizados, GAO, que están reemplazando los vacíos dejados por las FARC en su actual proceso de paz. Sin embargo, seguimos acompañando a Colombia en la lucha contra la evolución de su amenaza. Felizmente, ellos también han empezado a aportar más allá de sus fronteras. Después de años de ayuda concentrada en el desarrollo de capacidades colombianas, los Estados Unidos están transfiriendo la responsabilidad financiera y operacional al gobierno de ese país. Hoy por hoy, Colombia es un exportador neto de conocimiento de lucha contra las redes criminales, enviando expertos a diversos países para asesorarlos en las lecciones aprendidas de su experiencia. Esta realidad marca un hito en la historia norteamericana del desarrollo de capacidades en varios países y es un ejemplo que queremos replicar en otros países de la región. Y esto me lleva a mi conclusión.
Los estupefacientes y las redes criminales que los trafican son una amenaza a la democracia que hemos luchado tanto para establecer. Si queremos preservarla, tenemos que luchar juntos contra este fenómeno. Es imposible tener éxito luchando solos. Como las organizaciones son transnacionales, tomando ventaja de las diferencias legales y las diferencias de voluntad política entre país y país, las soluciones también tienen que ser multinacionales con unificación de criterios. Si no en todos los aspectos, por lo menos en los aspectos críticos. Insto a todos los americanos a unir esfuerzos en esta lucha, ya que lo que está en juego es nuestro sistema político, nuestras economías y, por lo tanto, nuestro bienestar y tranquilidad. Muchas gracias.